Bueno, continuamos conversando con Irán Gaviria. Por supuesto vamos a hablar del sector agropecuario, pero aquí hay algunas preguntas y comentarios sobre el tema de la negociación, Irán, que yo creo que es pertinente responderlas antes de pasar a ese otro tema. Por ejemplo, aquí dice Maelo, @IsmaelAlfonso56. Doctor Irán, vamos a pasar cuántos meses y cuántos años negociando, el hambre aguanta, los enfermos tienen mañana, ya muchos estamos resteados a lo que sea, pero que se vayan, dice, ¿no? Y diálogo para que se burlen, ¿hasta cuándo? Hasta el 2025. Isabel Ochoa Antich dice, bien, Vladimir, me alegra lo que dijo, lo felicito, es la manera de salir de esta tragedia, Enrique está luchando por ello, qué difícil. Es la hermana de Enrique Ochoa Antich que nos escribe. ¿Qué propones tú si no quieres diálogo? Porque Pompeo lo dice, dile que abra la frontera de Estados Unidos, que hay bastante necesidad, dice José Ramón Cedeño. Ramón Ramos, el líder, ¿qué participación tiene su partido Puente en el Plan País propuesto por Guaidó y la Asamblea Nacional? ¿Qué puntos de coincidencia en materia agropecuaria tienen con la propuesta de Guaidó y la Asamblea Nacional? Alexis La Paz Ortega, mientras sigan los extremistas y ultrarradicales que hay en ambos lados, el diálogo o posibles acuerdos no tendrán resonancia si no existe la plena sinceridad de los actores de buscarle solución a esta enorme crisis político-económica. Juan Carlos Valerón, todo eso que dicen Vladimir y el señor Irán es la solución perfecta a la crisis, pero ¿cómo se dialoga o se negocia con un gobierno que solo lo busca cuando tiene el agua al cuello, cuando quiere imponer sus puntos a la fuerza y luego no cumple nada de lo que acuerda? Lo mismo dice Luis Villalba. Estamos en una situación calamitosa. El país ha caído a niveles de producción petrolera, agropecuaria, industrial de la década de los años 50. Nosotros estamos hoy por debajo de 1 millón de barriles de petróleo al día, que es la producción de los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita de 70 años, 60 años atrás. Podemos revisar las cifras del sector agrícola. Nosotros estamos hoy en producción agrícola, tomando como referencia a Fedeagro y Fedenaga, de las cifras de 2018 en comparación con una década anterior, en algunos rubros en el 10% de la producción. Caña de azúcar, por ejemplo. Nosotros llegamos a producir 9.600.000 toneladas de caña de azúcar en la zafra 2008-2009 y nosotros para esta zafra 2018-2019, si acaso estaremos en un quinto de esa producción, alrededor de 2 millones de toneladas de caña de azúcar, y así podemos pasar revista a otros rubros. Entonces, esta situación es una situación desesperante, insostenible, que tiene que buscar, no solo en términos económicos, sino en términos sociales, una salida, pero no cualquier salida, una salida estable. Esta situación ha hecho que más de 3 millones de compatriotas busquen en otros lares el trabajo, la seguridad, la salud, la ayuda a sus familiares que el país no le puede brindar. Entonces, nosotros ciertamente decimos, esto es insostenible. Mantener esta confrontación, estos estados de deterioro del aparato productivo y del empleo es insostenible. Ahora, ¿cuál es la vía para solventar esta situación? Nosotros pensamos que debe ser una vía pacífica, negociada, electoral, y que sean los venezolanos quienes ejerzan libremente su voluntad y decidan en el menor tiempo posible, con las garantías que deben darse, cuál es el destino de la República. Fíjate aquí lo que dice Orlando Lezama, ¿no? La oposición cierra posibilidades para el país. Decir que hay que cesar la usurpación, que traducido para ellos es que salga Nicolás como presidente, es un golpe de Estado blando. Primero se va y luego hablan. Bueno, en el caso particular de Puente, del partido Unión y Entendimiento, nosotros dijimos en mayo del 2018 que esas elecciones que se iban a producir no eran elecciones legítimas y que su resultado no iba a ser reconocido. Lo dijimos y lo mantenemos. Entonces nosotros hoy en día, para Puente, para el partido por el cual puedo hablar siendo su presidente, pero también en consulta con nuestra junta directiva, nosotros estamos en presencia de un gobierno que no tiene legitimidad de origen. Ahora, ¿cómo hacemos para solventar esta situación? Bueno, nosotros pensamos que la vía debe ser la negociación y que esa negociación conduzca a un proceso electoral con las garantías de participación, de supervisión
y que seamos los venezolanos quienes decidamos libremente el destino de la República. Desde tu visión, ¿cómo se construye una transición, Irán? Porque es uno de los temas que más se plantea, ¿no? Cada quien tiene una forma de ver lo que es la transición y cómo se puede llegar a ella, ¿no? Bueno, en primer lugar por la vía pacífica y electoral. Dejar en manos del pueblo, de nuestros compatriotas, que ejerzan libremente el derecho a decidir el destino de la República. Porque para nosotros las elecciones que se realizaron en mayo del 2018 no fueron elecciones legítimas. Entonces, hay que ir a un proceso electoral, dejarlo en manos de los venezolanos. Ahora, que haya garantías para vencedores y vencidos de ese proceso electoral, que puede haber una convivencia democrática en el país y que la construcción del nuevo país no es una responsabilidad únicamente de quienes asuman la mayoría y el poder político en consecuencia. Yo siempre dije que era muy negativo en la época de Hugo Chávez sumar 50 más 1 y que esa suma de 50 más 1 o 50 más 6 con lo que se ganaban las elecciones daba el 100% del poder político. No, en una democracia hay balances y contrabalances. Tú puedes ganar la mayoría en el poder ejecutivo, pero tienes que tener un poder judicial, un poder legislativo, un poder ciudadano que está en nuestra Constitución, que pueda servir de contrabalances y también que produzca los acuerdos necesarios. Porque el destino de la República no depende de una mayoría circunstancial. El destino de la República lo construimos quienes pueden estar en mayoría en un determinado momento, pero hay otra parte del país que es necesaria para la construcción de un futuro mejor para Además, las mayorías son prestadas, si el caso vamos, ¿no? Y son circunstanciales. Los apoyos, ¿no? Claro, pero cuando tú usas consignas como no volverán, aquí estamos para siempre, tú estás creando una situación en donde tu adversario político no le brinda una posibilidad del cauce democrático. Y por esa razón, hoy más que nunca en Venezuela, tiene que haber un acuerdo político, puede tener supervisión internacional, pero un acuerdo político generado por los venezolanos que nos conduzca a un proceso comicial en el cual la voluntad popular se exprese libremente y sea respetada. Hay quienes dicen que nunca se ha dejado de conversar entre gente del gobierno y gente de la oposición. ¿Eso es verdad? Pienso que sí. Pienso que los canales son fluidos. Las conversaciones en el pasado existieron. Tú y yo fuimos testigos y partícipes de una conversación política que no produjo los resultados que se deseaban. Luego estuvieron los diálogos de Santo Domingo. Ha habido conversaciones hasta donde yo tengo conocimiento, pero una conversación política es una negociación política que tiene que llevarse de la manera más profesional, más discreta. Discreta no significa secreto, porque tú puedes ponerte de acuerdo e ir informando a la población sobre los avances de esa negociación y que al final sea el pueblo venezolano quien decida el destino de la República. Bueno, muchas dudas con respecto a este tema, y una de las dudas es, por ejemplo, el rol del presidente Maduro en todo esto. Bueno, desde el punto de vista de Puente y de Irán Gaviria, Nicolás Maduro no tiene legitimidad de origen. Tuvo legitimidad de origen a partir de las elecciones. Yo me refiero a una negociación. No, bueno, pero el rol pero tiene que partir de una premisa, por lo menos para nosotros. Nosotros, Puente, y aquí no puedo hablar por otros partidos políticos, fue invalidado, pero no hubiese participado en las elecciones, entre comillas, presidenciales de mayo del 2018. Entonces, él, de todas maneras, es una figura política, está allí ocupando un espacio y es necesaria una negociación en donde él no puede ser ignorado.
¿Qué puede propiciar Nicolás Maduro en esta situación? Bueno, un proceso de negociación serio, con garantes internacionales, que conduzca a que los venezolanos se expresen libre y democráticamente sobre el destino de la República, y que esa mayoría que resulte allí no sea una mayoría para excluir, para ignorar, para perseguir a la minoría que no pueda obtener la victoria en ese proceso electoral. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regreso sí vamos a meternos un poco de lleno en el tema agrícola. ¿De acuerdo? Con sumo gusto. Ya regresamos con Irán Gaviria. Irán Gaviria a la 1, nuestra etiqueta del día de hoy.